Somos Radio Libre 88.3 MHz. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha La Otra Realidad, radio con la conducción de José Luis Fernández, todos los viernes a las 22 horas de Argentina, por Radio Libre FM 88.3 MHz, desde la ciudad de Santa Fe. Estamos para vos. Seguí escuchando esta radio. Ahora viene La Otra Realidad. Un programa diferente. En este inmenso universo, no podemos ser egoístas y pensar que somos los únicos habitantes del planeta más pequeño, la Tierra. Ellos nos visitan. Los gobiernos que los negaban, hoy los reconocen. Aquí comienza La Otra Realidad Radio. Idea y conducción, José Luis Fernández. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. Hola Santa Fe, buenas noches. El gusto de estar un viernes más haciendo este clásico del último día de la semana, que es La Otra Realidad. Aquí por Radio Libre estamos en el 88.3 de frecuencia modulada. Estamos saludando desde aquí, desde el sur de la ciudad, a toda la ciudad, al país y al mundo, que a partir de ahora, pasaditas las 22, nos sintoniza. Hoy vamos a tener un programa muy especial porque se desarrolló entre el lunes 10 de noviembre y el viernes 21 del mismo mes. Se desarrolló la conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 2025, que se llevó a cabo en Belém, Brasil. Bueno, nosotros esta noche vamos a tener un resumen de todo lo que ocurrió ahí, con informes desde el lugar. Así que no se lo pierda, tiene que ser el 88.3 de frecuencia modulada, porque va a ser un programa realmente muy interesante. Vamos ahora a darle las muy buenas noches a Martín Enríquez en Radio Libre 88.3, a Raúl Llana aquí en La Otra Realidad Radio y a Karina González en la producción del programa. Ya presentamos a quienes hacen posible La Otra Realidad y después venimos con el desarrollo del programa de esta noche. Estás escuchando Radio Libre 88.3 MHz desde la ciudad de Santa Fe, Argentina. La Otra Realidad Radio. Espacio publicitario. Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina, por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. La Otra Realidad Radio llega a todo el país y al mundo. La Otra Realidad Radio. Escúchanos por Ovnilogía Santa Fe, Rosario OVNI Bar, Quilmes OVNI Buenos Aires, OVNIs en Corrientes, OVNIs en Resistencia, Chaco, OVNIs en San Juan, Grupo Planeta UFO Argentina, Ufología Gualeguaychú, Entre Ríos, Café Ufológico de Mendoza, Café Ufológico de Rosario, Ufología Brasilera, Café Ufológico de Chile, UFO Venezuela, OVNIs en Paraguay, Alerta OVNI Uruguay. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Llegamos a donde vos estás. Búscanos en Facebook. La Otra Realidad Radio.
gran contenido multimedia, los mejores registros, todos nuestros programas. Sumate a la comunidad de La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. Para estar bien informado. ¿Te perdiste algún programa? Podés volver a escucharlos. Entra a iVox.com y búscanos como La Otra Realidad Radio. todos los programas, a toda hora, en todo el mundo. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha La Otra Realidad, radio con la conducción de José Luis Fernández, todos los viernes a las 22 horas de Argentina, por Radio Libre FM 88.3 MHz, desde la ciudad de Santa Fe. Estamos para vos. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. La Otra Realidad Radio llega a la red social más importante del mundo por YouTube, todas las semanas en vivo. Búscanos como La Otra Realidad Santa Fe, Argentina. Suscríbete, poné me gusta para estar juntos. Seguimos llegando a donde vos estás. Sumate. Si te apasiona el mundo del misterio y la historia, no puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia, con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita fenómena-es.com y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, revista Fenómena. Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. Volvimos. La Otra Realidad Radio. Fin de espacio publicitario. Somos Radio Libre 88.3 MHz. Bien, continuamos aquí en La Otra Realidad de Radio por Radio Libre Santa Fe 88.3. Bueno, vos sabés que si te perdiste algún programa no podés volver a escuchar. ¿Cómo? Estamos en YouTube y nos buscás como La Otra Realidad Radio Santa Fe. Si no, también estamos en iVox, ahí también nos buscás, pero como La Otra Realidad Radio. En YouTube vos te suscribís, es absolutamente gratuito. Activá la campanita, cuando tengamos un programa te avisamos. Suscríbanse a La Otra Realidad Radio Santa Fe, porque cuanto más suscriptores tenemos, más lejos llegamos y más gente puede escuchar nuestro mensaje. Ahora sí, vamos al resumen que preparó Karina González sobre lo que fue la COP30, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2025, que, como decíamos, se desarrolló entre el 10 de noviembre y el 21 de noviembre en la localidad de Belém, en Brasil. Como siempre, hay gente a favor, gente en contra. Bueno, nosotros aquí ponemos todas las voces. La escuchamos. Ni en televisión, ni en diarios, ni en radio, y mucho menos en sitios web. Lo que nadie dice, lo contamos nosotros. La Otra
Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Pelas próximas 2 semanas, Belém será a capital do mundo. Governadores, prefeitos, parlamentares, cientistas e organizações da sociedade civil farão parte deste grande esforço coletivo em prol do planeta. Con estas palabras, el presidente brasileño Lula da Silva inauguraba la COP30 este lunes. Pero ¿de dónde vienen las COP y qué han logrado realmente gracias a estos encuentros globales? Las COP son las cumbres anuales sobre cambio climático que suelen celebrarse en los meses de noviembre o diciembre. Aunque existen otros espacios multilaterales, las COP son el único foro internacional con participación casi unánime y con mandato formal para negociar compromisos jurídicos y políticas climáticas internacionales. Para entender el origen de estas cumbres hay que remontarse al año 1992, cuando se celebró en el Río de Janeiro la Cumbre de la Tierra, una de las primeras reuniones mundiales sobre cambio climático. Ahí se firmaron 3 convenciones fundamentales, entre ellas la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, firmada por 197 países y la Unión Europea. Un tratado internacional pionero, ya que fue el primero en proporcionar un marco global para abordar la cuestión del cambio climático y uno de los primeros textos en reconocer oficialmente que existía un problema llamado cambio climático. Pero sobre todo, este texto creó un órgano encargado de examinar regularmente la aplicación de esta convención y de adoptar nuevos instrumentos jurídicos, algunos de carácter vinculante, es decir, obligatorios a nivel jurídico para los estados, y otros no. Ese órgano es la Conferencia de las Partes, o más bien de las 198 partes de la Convención, más conocido como COP. Es uno de los mayores foros multilaterales del sistema de las Naciones Unidas, porque sí, las COP forman parte de la ONU. La primera COP se celebró en Berlín en 1995 y desde entonces tiene lugar cada año. Cada vez es más difícil respirar en países como la India. En Nueva Delhi, las partículas dañinas para la salud superan hasta 60 veces los niveles permitidos. Una contaminación severa que alimenta el cambio climático que cada vez provoca fenómenos más extremos. En el sur de Brasil, un tornado de una intensidad sin precedentes ha dejado al menos 6 muertos, casi 1000 heridos y ha destruido el 90% de esta ciudad. Con desafíos que se repiten año tras año ante la urgencia de la crisis climática, en una cumbre, la de la COP30, donde la alianza de países es vital, pesan con fuerza las ausencias de este año. Por ejemplo, los 3 países más contaminantes del mundo no van a mandar a sus líderes. Está a punto de comenzar esta COP30 aquí en la ciudad brasileña de Belén. Estamos justo a la entrada de la selva amazónica, que es ese pulmón verde tan importante para el planeta y que se ve tan amenazado por la deforestación, por la minería ilegal y también por la contaminación. Delegaciones de 180 países, más de 50.000 personas participarán en los próximos días en esta cumbre del cambio climático, en la que los países deben traer los deberes hechos, es decir, si han cumplido o no con sus compromisos para evitar el calentamiento global. Y además este año con un desafío añadido: cómo combatir esa ola negacionista de algunos líderes mundiales o la inacción de países como Estados Unidos y China, que son los que más contribuyen con sus gases al efecto invernadero. Pero esta COP30 está dedicada sobre todo a las comunidades indígenas, que han visto alterado no solo su ecosistema, sino también su forma de vida, su cultura. Pero la voz de muchos de estos indígenas no podrá escucharse aquí en esta ciudad de Belén debido a los precios tan desorbitados de los hoteles. No a los combustibles fósiles, no a la minería ilegal. Es el mensaje con el que este líder indígena cruza el río Amazonas para llevarlo a la cumbre del clima. Junto a él viajan otras 50 voces que quieren ser escuchadas. Exigimos estar porque tenemos que estar, pide la portavoz de esta flotilla que ha navegado más de 3.000 kilómetros, pueblo a pueblo, buscando una demanda común. Recuerdan que son los más vulnerables al impacto del cambio climático y al mismo tiempo los que menos han hecho para provocarlo. Somos 5% da población. Somos el 5% de la población y defendemos más del 82% de la biodiversidad. Recuerda este joven que ya ha vivido lo suficiente como para ver la transformación de su territorio. Expansión de minas, petroleras y principalmente los gobiernos. En ellos ponen el foco. Piden proyectos de protección a la biodiversidad y sobre todo financiación directa. Solo reciben el 1% del presupuesto internacional para el clima, según Naciones Unidas. Viajan con la esperanza de llegar a tiempo y salvar sus tierras, pero saben que no todos en el planeta tienen ya esa oportunidad.
Tuvalu, este pequeño estado insular en el Pacífico, está casi sentenciado. Quedará sumergido en cuestión de décadas. Los vecinos graban desde sus casas el paso del supertifón Fungwon. Está afectando prácticamente a toda Filipinas. Las alarmas por fuerte oleaje suenan en varios puntos del país. Incluso lejos del ojo del tifón, se prevé que las olas superen los 3 metros. El norte se lleva la peor parte. Ha tocado tierra por el este de Luzón. Es la isla más poblada del país, donde se encuentra la capital. Se espera que atraviese la isla de Luzón y que luego salga por el oeste, en dirección a Taiwán. Vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora. Las rachas alcanzan los 230 kilómetros por hora. Además de estas, hay otra imagen muy repetida en las últimas horas. Alrededor de 1 millón de personas han sido evacuadas, muchas de forma preventiva. Pasan la noche en refugios. La llegada de este supertifón se produce cuando el país todavía no se ha recuperado de otro desastre, el tifón Kalmaegi, que esta semana ha dejado más de 220 muertos y un centenar de desaparecidos. Filipinas está acostumbrada a estos fenómenos naturales, pero cada vez hacen más daño. Por el cambio climático, el océano está más caliente y eso aporta más energía al tifón, que se traduce en más destrucción. En el marco de la 30ª Cumbre Climática de la ONU, COP30, Brasil presentó el Plan de Acción de Belém para la Salud, la primera iniciativa mundial dedicada exclusivamente a fortalecer los sistemas sanitarios frente a la crisis climática. La propuesta, elaborada con la participación de gobiernos, organismos internacionales, empresas y sociedad civil, busca preparar a los países ante los impactos del calentamiento global, que ya provoca muertes, agrava enfermedades y pone en jaque la capacidad hospitalaria en distintas regiones. Por ello, Simon Steele, secretario ejecutivo de la Convención de la ONU sobre el Cambio Climático, advirtió que se necesitan soluciones reales. El plan se organiza en 3 grandes áreas: vigilancia y monitoreo sanitario con enfoque climático, políticas, estrategias y capacitación, e innovación, producción y salud digital. Entre las medidas figuran el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la inclusión de comunidades indígenas en la toma de decisiones y el impulso a la investigación y a la producción de insumos esenciales para la salud, lecciones aprendidas tras la pandemia de COVID-19. Las acciones serán supervisadas por mecanismos de seguimiento global bajo la observación de la Organización Mundial de la Salud. En apoyo a esta agenda, 35 fundaciones internacionales, entre ellas la Fundación Gates, Rockefeller y Wellcome Trust, anunciaron un fondo de $300 millones para los próximos 3 años, destinado a enfrentar los efectos del cambio climático sobre la salud. El lanzamiento del plan y del fondo coincide con una ola de desastres recientes como el huracán Melissa y la histórica sequía amazónica de 2024, que han recordado la urgencia de adaptar los sistemas sanitarios ante una crisis que ya cobra vidas. La 30ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP30. Esta es una plataforma internacional clave donde la comunidad mundial une fuerzas para el desarrollo sostenible y la resolución de problemas relacionados con el clima. La Amazonía está en el centro de la atención. Esta región natural única, a menudo llamada pulmones de la Tierra, desempeña un papel importante en la regulación de la temperatura, la humedad, los niveles de oxígeno en el planeta. Los representantes del movimiento Alatra participan activamente en la conferencia, contribuyendo al diálogo internacional sobre cuestiones medioambientales, el problema de la contaminación por micro y nanoplástico, así como el crecimiento del número y la intensidad de los desastres naturales. Esta es una oportunidad única para unir fuerzas con científicos, expertos, líderes de iniciativas públicas para discutir la situación climática actual, enfoques innovadores que resuelvan los problemas ambientales y climáticos globales. Estos desafíos no requieren solo de soluciones científicas, sino también la unificación de la sociedad civil. Las decisiones tomadas durante la COP30
están diseñadas para fortalecer la cooperación global y aumentar la eficacia de la acción colectiva en respuesta a los desafíos climáticos del siglo XXI, contribuyendo a la protección de la vida en la Tierra y a la preservación del planeta para las generaciones futuras. Hola a todos y todas, bienvenidos a La Silla Vacía. Yo soy Natalia Arbeláez, editora de La Silla Amazonía, la patica que cubre el 42% de nuestro país, que es la región amazónica, 8 departamentos. El tema que nos convoca hoy es la COP30 en Belém do Pará, en Brasil, el evento climático más importante del mundo. Estamos desde la redacción. Hoy tenemos una invitada muy especial, Isabel Cavelier, abogada, diplomática por muchos años, parte de las delegaciones de los gobiernos en las COP climáticas, fundadora de Transforma, que es un como centro de pensamiento de transformaciones ecológicas, y más recientemente codirectora de Mundo Común, que ya nos contarás de qué se trata. Bienvenida, Isa. Muchas gracias, Nata. Qué placer estar aquí. Me honra mucho la invitación. No, gracias a ti por sacar este espacio, y nos convoca la COP30 de Belém do Pará, el evento climático más importante de este año, y también para Colombia y para los países amazónicos, porque lo estamos haciendo, se está haciendo en el sur global, en una ciudad amazónica, Belém do Pará, que es como muy distinta a las que tenemos en Colombia, que quizás son como de una extensión menor. En Brasil, como todo, las proporciones son más grandes. Entiendo que Belém tiene como 1.3 millones de habitantes, y pues ya se reunieron los presidentes y empiezan, digamos, las negociaciones, Isa, y yo quería como proponerle o presentarle a la audiencia un poquito los temas que vamos a estar conversando contigo en este ratico. Uno, por supuesto, es la crisis climática, o sea, por eso hay COP de clima, y me gustaría que nos cuentes como cuál es la salud del planeta, o sea, cómo llega el planeta a esta COP. Luego que aterricemos un poquito como en el mundo de las negociaciones, que es como tu vida, no sé si inmediatamente anterior, pero que nos lleves un poquito a los que no van a ir como a vivir esa experiencia, cómo se siente, de qué se trata, y puntualmente esta COP, de qué se trata, ¿cierto? Que es importante que la gente esté mirando. Y luego creo que para aterrizar en Mundo Común es que tú tienes hoy una propuesta que pasa por plantear que no es posible, digamos, encontrarle una solución a esta crisis como ecológica, social, etcétera, a partir del paradigma o sea, de la forma como hemos pensado y como nos hemos relacionado con el resto de especies hasta ahora, sino que hay como dices tú, pescar un poco río arriba. Entonces, bueno, sin más preámbulos, Isa, arranquemos un poquito por esa salud del planeta. Cuéntanos cómo está hoy. Muchas gracias, Nata. Sí, pues esa reflexión sobre la salud del planeta tiene muchas aristas, porque es evidente que cuando uno ve las noticias, lee lo último que ha hablado la ciencia, pues la cosa se ve muy preocupante, ¿no? Desde hace años ya los gobiernos, a través de las negociaciones que conforman una COP, han dicho que no deberíamos superar un límite de aumento de la temperatura promedio del planeta, más de 1.5 grados, respecto de una línea de base que es el momento en el que empezó la revolución industrial. Entonces, ¿por qué eso? Es porque actualmente vivimos en una era, digamos, si vamos al tiempo más profundo de la Tierra, estamos en una era que se llama el Holoceno, que es la era en la que la temperatura ha oscilado más 1, menos 1 grados centígrados de ese promedio, y realmente esa era, que lleva 12.000 años, es la era en la que surge la civilización humana en el planeta, la posibilidad de tener sistemas agrícolas, etcétera. No es todo nuestro hábitat
depende realmente de esa estabilidad de la temperatura. Entonces, es por eso que esa se vuelve la línea de base. Más o menos el año 1850, 1880, que es cuando la revolución industrial empieza, es el momento que los científicos han llamado la gran aceleración. Y lo podemos ver en el aumento de las temperaturas de estos últimos años. Cuando uno se pone a mirar las gráficas del récord de la temperatura, se da cuenta que el aumento es vertiginoso. Cada vez hay más zonas amarillas y más zonas azules, que son esas zonas en que hay aumentos de la temperatura que son anormales. Y fíjense cómo en los últimos 25 años, pues ya estamos en un rojo total. Es más, los últimos 10 años han sido los 10 años más calientes del récord. Año tras año rompemos el récord. Los 15 meses que terminaron en agosto del 2024, habrá que ver las cifras del 25 que todavía deben estar por salir, fueron los más calientes en la historia. Y actualmente ya estamos en un aumento de la temperatura promedio, es importante enfatizar que es promedio. Hay lugares donde puede haber sido mayor. O menor, sí. De hecho, digamos, el cambio climático no es que quiere decir que en todas partes va a ser más calor todo el tiempo, ¿no? Es que los eventos hidrometeorológicos son más intensos y más frecuentes, y el promedio de la temperatura global va en aumento. Entonces, ahorita estamos, la ciencia tiene total claridad, estamos en entre más 1.34 y más 1.41, o sea, estamos a punto de llegar al 1.5. Eso es preocupante, sobre todo porque cuando uno mira la historia profunda de la Tierra, hay gente que dice, no, pues una extinción. Siempre ha habido, siempre ha habido tiempos cálidos y tiempos fríos. Hubo glaciaciones, hubo desglaciaciones, ¿no? Cuando uno se pone a ver esa historia profunda de la Tierra, efectivamente, hubo 5 extinciones masivas antes de la actual, que está ocurriendo ya. Estamos viendo una extinción masiva ocurrir en acto, pues. La última fue hace más o menos 250 millones de años. Es una cifra que uno se la dan y uno queda como, ¿qué? Pero cuando uno se pone a pensar, los seres humanos solo llevan existiendo más o menos 3, ¿no? Tal y como los conocemos, o nuestras civilizaciones actuales son jovencísimas, son un parpadeo de eso. Más o menos hace 1 millón de años los seres humanos empezaron a asentarse. Solo 1 millón de años. Es nada. Entonces 250 y pico millones de años realmente es mucho, y esa fue la última extinción masiva que ocurrió también, pues... ¿Fue la de los...? Bueno, no fue la de los dinosaurios. Okay. Tengo que doble chequear las cifras, pero tal vez estoy hablando de la penúltima, porque la de los dinosaurios, que fue la última, es la del meteorito. Y entonces el fenómeno, digamos, ahí fue distinto, pero la última, que ocurrió por un calentamiento, ocurrió porque volcanes estuvieron estallando durante 2 millones de años seguidos y calentaron la Tierra entre 7 y 11 grados centígrados durante un periodo de 75.000 años. 75.000 años. Hay que reflexionar un instante sobre eso. Nuestro calendario, hemos contado 2025 años en solo este calendario. Bueno, durante 75.000 años se calentó la Tierra entre 7 y 11. Y en este periodo que la ciencia llama la gran aceleración, desde la revolución industrial hasta hoy, estamos calentando el planeta pues 100 veces más rápido. Eso es una absoluta locura. O sea, la diferencia no es que haya calentamiento, la diferencia es el ritmo, es la escala temporal en la que esto está ocurriendo, que podemos observar con mucha claridad. Entonces, bueno, volviendo, ¿por qué eso es tan angustioso? Que uno podría decir, bueno, pues nada, simplemente se está calentando, qué rico, que en Bogotá haga más calor. Realmente esto tiene relación con lo que también la ciencia más reciente llama los umbrales, o en inglés lo llaman tipping points. Uno de ellos es el deshielo, ¿sí? Por ejemplo, si uno se pone a ver las gráficas sobre cómo ha evolucionado la capa de hielo de Antártica en los últimos años, se da cuenta que cada vez hay menos hielo. Entonces, Antártica, el Ártico y el Antártico van a perder hielo, y eso hace que haya menos superficie, no solo que haya el aumento del nivel del mar, sino que haya menos superficie, digamos, que refleja. Entonces, cada vez hay más calor. Es un ciclo, lo que llaman un ciclo de retroalimentación positiva del sistema. Es decir, que con esos tipping points
ya generamos más calor, más calentamiento del que nosotros mismos estamos generando y se vuelve irreversible. Sí. Eso es, digamos, muy inquietante, pero no tenemos que caer en las narrativas apocalípticas. De hecho, Isa, solo para cerrar como ese pequeño capítulo, creo que en Bogotá, que es donde estamos tú y yo ahora, realmente sí vivimos el año pasado muy de cerca ese calentamiento, ¿no? Con los incendios. Fue muy intenso. De los cerros, pero también el racionamiento del agua, que a su vez estaba vinculado acá en otro programa, lo vimos con los ríos voladores de la Amazonía, con la humedad, digamos, también de la Amazonía. El río Amazonas bajó su caudal en un 80%, que es algo histórico. Entonces sí está... Todo está entrelazado. Exacto. De hecho, la sabanización de la Amazonía es otro de esos umbrales identificados como críticos, porque la Amazonía precisamente genera la humedad que necesitamos para que se regulen los ciclos hidrológicos globales. Claro. Bogotá es un puntico de esa red interconectada de sistemas. Tú dices como el ciclo del agua es el clima. La COP es un lugar que es un pequeño fractal del mundo, diría yo, hoy en día. El caso es que esta COP la COP es el lugar en el que se reúnen anualmente los gobiernos del mundo entero a conversar sobre cómo atender este problema, que realmente es un problema de los comunes, ¿no? Global. Sí. Llevamos muchísimas COPs, pues 30. Sí. Esta COP marca la década después de la COP más importante que hubo, que fue la COP de París hace 10 años, que fue donde se acordó un tratado, que es un acuerdo entre países, que fue, digamos, ha habido muchos tratados, pero ese tratado fue muy importante porque fue el primer tratado en el que logramos, después de el puro original, que fue en 1992, de hecho en Brasil, en Río, en el que se logró un acuerdo que realmente fue universal, fue como todos tenemos que hacer algo para atender este problema. No me voy a ir a las profundidades históricas de lo que pasó antes y después, pero eso es un momento crítico global. Entonces, este marca el año 10 de eso, y dentro de los ciclos quinquenales, pues es el segundo ciclo quinquenal que se previó en el Acuerdo de París para revisar cómo vamos respecto de las metas que nos planteamos. En París quedó claro que la meta era no superar 1.5 grados centígrados. Y cada año los países vuelven a la mesa a decir, bueno, ¿cómo vamos y cómo subimos nuestro nivel de ambición? Sí. Entonces eso es lo que va a pasar ahora en Belén. Ahora, la COP ya es mucho más que eso. Llevamos 3 décadas de COPs en las que cada vez más esas negociaciones multilaterales se vuelven un lugar cada vez menor de lo que realmente ocurre en una COP. En una COP ahora se reúne la sociedad civil de unas maneras múltiples, llenas de posibilidad. Entonces, realmente un día yo no describiría la COP como solo un lugar de negociación multilateral, sino como realmente un encuentro de todo tipo de sectores, privado, público, social, toda la gente involucrada en cómo atendemos esta multicrisis, además porque el clima se ha convertido como en la puerta de entrada para atender lo que nos está pasando a nivel global, que es mucho más que solo un asunto de temperatura. Sí. Primero porque el tema del aumento de temperatura realmente es un asunto que está directamente vinculado a las economías y cómo funcionan. Sí. Y segundo porque está afectando todos los sistemas terrestres, está interconectado. Entonces se ha vuelto una explosión de todo tipo de actividades, desde artísticas hasta gubernamentales. Te hago una pequeña nota, una cifra, y es que Brasil le está apostando mucho a esa movilización social, y uno de los grupos que creo que va a tener o está teniendo una representación importante son los indígenas. Correcto. Se calculan como 3.000, que creo que nunca ha habido esa cifra, y en la zona azul, que es donde están más las delegaciones de los países, como unos 1.000. Entonces, bueno, para tener un poco una dimensión. Súper importante, sí. De hecho, muchos titulares han empezado, si uno hace como un arqueo histórico, a mostrar cosas mucho más allá de solo lo que los gobiernos están haciendo. Yo esta mañana veía que esta semana previa a la COP hay como, 8 foros, incluso en Sao Paulo, de todo el sector privado. Ayer estaba pasando el foro de alcaldes, hoy y mañana de presidentes, y luego empieza la COP. Mejor dicho, es un evento que antes duraba 2 semanas, ahora se ha extendido casi que a meses, ¿sí?, de movilización en torno al tema. Entonces, la COP es todo eso también, y creo que tenemos que ampliar la visión. Ahora me preguntas
¿cómo es eso? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Uno va y qué? Pues depende mucho de en qué rol vas, ¿no? Si vas como delegada o delegado de una delegación nacional, pues tu vida es intensísima, porque es una negociación, incluso si nos circunscribimos a eso que llaman la zona azul, que es donde se encuentran los gobiernos a negociar, es una negociación complejísima. Hay que pensar que es muy técnica, pero también es políticamente muy intrincada, porque se está hablando aparentemente de un tema supuestamente ambiental, en realidad se está hablando de la estructura de la economía y a su vez de cómo nos organizamos pues, multilateralmente para lograr una transición económica radical. Y es tan radical, aquí voy a irme otra vez un poco filosófico, es porque en el fondo tiene que ver con los metabolismos planetarios, ¿sí? No es solamente que estemos intentando disminuir la temperatura, es que estamos intentando cambiar la forma en la cual usamos la energía. Y eso es un metabolismo. Si pensamos realmente la energía fósil, es energía que duraron miles de años acumulándose capas sobre capas de cuerpos, digamos, de cuerpos orgánicos de carbono que se fueron asentando en las capas más profundas de la Tierra, y esos miles de años de compresión generaron energía, digamos, un líquido que llamamos petróleo o una sustancia que llamamos carbón, lo que llamamos fósil, que tiene mucha concentración energética y que hoy en día estamos extrayendo de forma muy rápida y estamos usando en una combustión casi que inmediata. Entonces es un metabolismo que es rapidísimo de una energía que en el fondo es solar, duró millones de años concentrándose. Y es solar porque en el fondo toda la energía que hay en el planeta es solar. Es decir, es fotosíntesis, qué cosa tan maravillosa es la fotosíntesis, que captura luz, que se convierte en cuerpo, o sea, en plantas que o ellas mismas se fosilizan o animales comen que a su vez se fosilizan y que después nosotros usamos. Entonces, en el fondo, estamos hablando de los metabolismos terrestres y que son anidados, ¿no? Es desde el metabolismo de una sociedad entera que usa fósiles, en el fondo, hasta los metabolismos nuestros propios de los cuerpos nuestros, ¿no? ¿Qué comemos? Es esencial. ¿Cómo lo producimos? El tema del sector agropecuario es crítico al calentamiento global. Aporta tanto que si no hay una transición radical de la agricultura, tampoco serviría de nada, pues no es que no serviría, pero es altamente insuficiente solo atender el sector clásicamente conocido como energía, ¿sí? Como el uso del petróleo, el carbón y el gas para producir energía eléctrica y de otros tipos. Entonces, realmente hablamos de todos los sectores de la economía y casi que de toda la forma en la que está organizada nuestra sociedad. Entonces, es una negociación súper compleja. La gente que está negociando, pues duerme muy poco. Digamos que el lugar común es que duerme poco, come mal, se la pasa trabajando, tiene que atender un montón de cosas a la misma vez. Ojalá pudiéramos cambiar esa cultura, pero esa es la cultura allá adentro. Sí. Hay otras, pero esa es la que ocurre allá adentro. Isa, no nos queda mucho tiempo para un tema demasiado amplio, pero si puedes dejar una puntadita como de ese cambio de paradigma. Sí, hablemos de eso. Y decía que hay otras porque realmente la COP yo creo que es una oportunidad para darnos cuenta que a veces seguir repitiendo lo mismo, que es lo que yo veo que pasa en muchas COPs. No nos va a llevar muy lejos, o sea, son cambios mínimos, incrementales minúsculos. No tenemos tanto tiempo. Pero lo que nos muestra observar este problema en detenimiento es que podemos ir mucho más allá que solo ver un problema de emisiones y aumento de temperatura. Que todo ese diseño de nuestras sociedades y cómo nos relacionamos con los metabolismos en el fondo tiene que ver con los paradigmas sobre los cuales nosotros fundamentamos las historias del mundo que nos contamos. Y esos paradigmas en el fondo tienen que ver con nuestra identidad humana. Es cómo nos vemos separados de la naturaleza y por lo tanto extraemos de ella. Podemos ser hoy en día fósiles, pero mañana es cualquier otro mineral, ¿cierto? Y es más, es la energía nuestra propia que extraemos. Esa cultura de la COP es la muestra de que extraemos de nosotros mismos, incluso al intentar resolver el problema. Entonces, para ir más arriba, como tú decías, ir al cambio de paradigma, que es a lo que nos dedicamos en Mundo Común hoy en día, realmente tenemos que observarnos no solamente para adentro, espiritualmente, sino en cómo es que estamos generando relaciones entre humanos
y entre lo humano y todo aquello con lo que compartimos este planeta. Entonces es un cambio muchísimo más profundo, porque es lo único que nos va a sacar de estar en una rueda del hámster que repite y repite lo mismo cada año. Lo vicioso. Isa, toca hacer otro programa para hablar de eso, que creo que es muy importante, y en el entretanto pues buscar un mundo común que hace, porque ya están en eso. Muchas gracias a todos por conectarse, por ver este programa, y nos vemos en una próxima. Muchas gracias, Nata. Gracias, Episa. Vienen las elecciones de 2026 y el panorama político todavía no está claro. En el canal de YouTube de La Silla Vacía le explicamos a profundidad y sin sesgos las movidas de poder que serán claves para tomar decisiones el próximo año. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y haga parte de una comunidad que apoya el periodismo independiente. Vamos a hablar ahora de la cumbre de los líderes de la Conferencia Climática de la ONU. Hablamos de la COP30 que arrancó este jueves en la ciudad de Belém. ¿Qué cosa? Muy veraniego el presidente. Veraniego, bueno, en que Brasil, hace calor. Es cerca de la Amazonía también, o sea, se siente harta humedad, ¿no? Sí. Bueno, acá va a haber una presencia de 60 jefes de Estado y de Gobierno que buscarán sentar las bases de trabajo para los negociadores. Eso sí va a comenzar el próximo lunes. Se sabe que siempre se juntan antes, hay reuniones bilaterales, ¿no? Y por eso también, a propósito de todo esto, fue que Gabriel Boric da esta declaración tan polémica, ¿no?, cuando se refiere directamente a Donald Trump. Claro, y polémica también por la poca presencia de mandatarios latinoamericanos. Sí. Creo que está el presidente Boric, está Petro de Colombia y sería. Sí, bueno, es que más que los países latinoamericanos, lo que acá se busca es tratar de crear la instancia para hablar con los países más contaminantes del mundo, en este caso China y Estados Unidos, ¿no? Que los dos no quisieron ir. Por supuesto, sabemos que Donald Trump tiene ahí sus roces con Luis Ignacio Lula da Silva, además siempre ha sido un negacionista del cambio climático, por lo tanto tampoco le interesa mucho acercarse a este tipo de instancias, porque acá lo que se va a conversar, o al menos uno de los ejes de estas conversaciones, van a tener que ver con lo que pasa con el Acuerdo de París. Hay países del cual se salió Estados Unidos. Del cual se salió Estados Unidos, y hay otros países que no se han salido, pero de todas maneras se han mostrado más lejanos o no cumplen el acuerdo en su totalidad, y esa sería entonces la misión que tiene Paloma, la automisión designada de Lula da Silva. ¿Qué pasó en el contexto internacional? Yo recuerdo en la década del 2000, 2010, el tema climático era tema en todas las cumbres. Sí. En todas las cumbres, y era súper importante, y ahí se crea el Acuerdo de París, recuerdo. ¿Qué pasó que finalmente terminó saliéndose, o para gobernantes importantes finalmente, chao, no lo pescaron más? De hecho son 195 los países que firman este acuerdo, y como lo decías tú, cierto, es un tema que ha ido supuestamente adquiriendo bastante interés por parte de las potencias hace algunos años, pero sí, es verdad, se perdió, cierto, ¿sí? este como ímpetu que había con respecto al tema durante el último tiempo. Por ejemplo, el año 2024 fue uno de los más calurosos de la historia. Sí. No así 2025, pero eso no significa ni siquiera que desaparezca del ranking, ¿no? El problema sigue, y todos conocemos este tema del reloj de la muerte, podríamos decir, que supuestamente cuando se alcanza cierta temperatura ya el ser humano no podría vivir en el planeta, y sabemos que eso proviene de los gases invernaderos, ¿cierto? Mira, vi un informe que me pareció súper importante de por qué también la cumbre se estaba haciendo en Brasil, y es porque Sudamérica contribuye aproximadamente con el 11% de las emisiones. Es poco dentro a nivel mundial, pero las mayores inundaciones y las mayores complejidades del calentamiento global los ha vivido Sudamérica. Sí. Inundaciones, sequías, los ha vivido Sudamérica. Entonces, es un tema súper importante para los gobiernos latinoamericanos. Claro, además que el Amazonas es el pulmón del mundo, podríamos decir, porque no solamente sus efectos, ¿cierto?, acogen a Latinoamérica, sino que a todo el mundo, y de ahí también la importancia. Sabemos que existen otros temas en la Amazonía también, el tema de la tala, ¿cierto?, indiscriminada, etcétera, etcétera. La creación de
centrales hidroeléctricas. Exacto. También por eso tiene un significado. Ahora, lo decíamos, quizás ha perdido un poco de fuerza porque el mundo ha girado, ¿cierto? Ha habido cambios de mandatarios también. Por otra parte, hay otros conflictos, el crimen organizado que por lo menos tiene alineado a América Latina, claro, por ejemplo. Quizás hay otros temas que han tomado más interés, pero si nos fijamos, los mandatarios que existieron son todos cercanos a Lula da Silva también. Claro. Hablamos de Pedro Sánchez de España, ¿cierto? De Keir Starmer del Reino Unido, Emmanuel Macron, que él tiene siempre una política bastante comprometida con estas cosas, además de lo que decías tú, Gustavo Petro y Gabriel Boric. Bueno, ¿no fue el presidente de Uruguay? Bolivia sabemos que está hoy en cambio de mando, entonces también estaban como complicados, pero ni hablar. Javier Milei, que se considera anti-cambio climático, negacionista, tampoco asistió. Exactamente. Por eso también va muy de la mano con la política, claro, que va teniendo el presidente de turno, cuando supuestamente uno esperaría, ¿no?, que estas fueran políticas de Estado, que se mantuvieran más allá de los gobiernos que llegan al poder. Pero, bueno, esto todavía no comienza, ¿cierto? Se realizaron las primeras reuniones bilaterales, donde también vimos un poco la postura que ha mantenido el presidente Gabriel Boric con respecto a este tema, apuntando directamente a Estados Unidos, porque muy sabemos, crítico con Donald Trump. Muy crítico con Donald Trump, por eso mismo lo han criticado harto también. No contesta nada. No, imagínate Donald Trump con todos los conflictos que carga, yo creo que ni siquiera... Debe saber, porque sus asesores, por supuesto, le deben comunicar, pero más allá de eso, la verdad es que no sé. Bueno, te decía yo que este 2025 se perfila como uno de los más cálidos jamás registrados tras más de una década de altas e inéditas temperaturas, aunque la tendencia aún se puede revertir con medidas concretas. Es también lo que dijo las Naciones Unidas hace poco. Le decía yo, ¿cierto? 2024, el más caluroso jamás registrado, pero ocupará el segundo o tercer lugar el 2025. O sea, estamos todavía por ahí, ¿cierto? Y se nota. Claro, y además, recuerda lo que fue también el verano europeo. Sí. España tuvo, no sé si está Donales, estaba por ahí. España tuvo, venga Donales, tuvo olas de calor brutales. Italia también tuvo inundaciones, las inundaciones de España. O sea, las consecuencias han sido súper evidentes. Sí. Totalmente. De hecho, lo podemos ver en eso, ¿no? En los incendios forestales, en las inundaciones, en los huracanes, que son fenómenos que sabemos que siempre van a ocurrir, pero que estos efectos en el cambio climático lo que finalmente hacen es acrecentarlos y hacer que sean muchísimo más mortíferos y dañinos de lo que eran hace años anteriores. Mira, ahí llegó ahí llegó Donale. Sí, qué bueno el tema que tocan, ¿eh? Y gracias por el espacio que se da. Lo tocamos siempre en el mega impacto y en el mega tiempo. Esto se ha ido desinflando porque... Yo creo que tuvimos la gran advertencia hace unos años con la pandemia, que está relacionada con esta triple crisis que está enfrentando la humanidad, que no solo es el cambio climático, sino que también la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Y lamentablemente, si nosotros, los ciudadanos, los medios de comunicación, dejamos también de tener estas instancias que estamos teniendo nosotros, aquí en Mega Noticias, el noticiero más importante de Chile, en la televisión, van a ir desinflándose aún más. Porque las prioridades de los gobiernos, si se entiende, hay muchos otros temas, pero este que es más a largo plazo, tiene que preocuparnos por las futuras generaciones. Pero, Alejandro, lo que yo le preguntaba a Paloma, recuerdo, década del 2000, del 2010, ¿sí? Era tema. Era tema porque lo levantó la ciudadanía. Claro, pero posterior a ello, tú ves que Trump dice, así, sin asco, de que el calentamiento global es una mentira, de que esto es parte de, Bolsonaro lo sumaba, Milei. En ese sentido, como que se perdió la sensibilidad del tema. Pero ojo, se ha perdido la sensibilidad desde ese punto de vista, pero desde las medidas concretas, mucho más allá de este Acuerdo de París, que es una carta a seguir que nunca se siguió, pese a esos presidentes que se reunían y que parecía que nos daban esperanza, nunca se concretó tampoco. Porque siempre fue la disputa entre los países contaminantes y los más surgidos, los pequeños, los que menos contaminan y los que más sufren. No sé si lo vas a llevar en el bloque, pero ayer hubo un tornado que devastó un pueblo completo en Brasil, en donde se está realizando la COP. Ayer, anoche, no quedó el pueblo parado. Es impresionante. Tienen la evidencia ahí. Entonces, más allá de lo que esos presidentes o en esas COP parecían relevar,
en los Finalmente hechos nunca lo hicieron. No. Entonces hay que ser claro en eso. ¿Qué pasó en la COP de París? Que finalmente China y Estados Unidos se dieron la mano. Claro. ¿Ya? Y se sacaron la foto, que no había pasado antes. Oye, vamos a hacer algo. Eso Yo fue se llama Xi Jinping. en sencillas palabras. No quiero denostar tampoco, porque han habido avances, y muchos dicen, sin esos avances estaríamos peor que ahora. Pero no van con la celeridad que se requiere para algo que es urgente. Todos los días en el clima extremo les mostramos a ustedes desastres que se llevan vidas humanas. En Filipinas esta semana murieron 200 personas. Sí. 200. Pero también ahí aclarar que son fenómenos que van a seguir ocurriendo, que son naturales, pero que producto se exacerban. Esa es la importancia. Ese es el tema. Y al final todos vamos a terminar siendo afectados de una u otra manera. Hay algunos que viven, no sé, cerca de un territorio, por ejemplo, la gente en California, que tienen estas mansiones gigantes en Los Ángeles, pero de todas maneras los incendios forestales los consumen y llegan hasta ahí. Es que si no es por anga, es por manga, porque más allá que no te pegue frontalmente el tema es que, no sé, la economía, entonces al final los productos son más caros. Entonces todos tocamos este tema. José Luis Fernández conduce. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Estás escuchando Radio Libre 88.3 MHz desde la ciudad de Santa Fe, Argentina. La Otra Realidad Radio. Espacio publicitario. Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. La Otra Realidad Radio llega a todo el país y al mundo. La Otra Realidad Radio. Escúchanos por Ovnilogía Santa Fe, Rosario Ovnibar, Quilmes Ovni Buenos Aires, Ovnis en Corrientes, Ovnis en Resistencia, Chaco, Ovnis en San Juan, Grupo Planeta UFO Argentina, Ufología Gualeguaychú, Entre Ríos, Café Ufológico de Mendoza, Café Ufológico de Rosario, Ufología Brasilera, Café Ufológico de Chile, UFO Venezuela, OVNIs en Paraguay, Alerta OVNI Uruguay. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Llegamos a donde vos estás. Búscanos en Facebook. La Otra Realidad Radio. Gran contenido multimedia, los mejores registros, todos nuestros programas. Sumate a la comunidad de La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. Para estar bien informado. ¿Te perdiste algún programa? Podés volver a escucharlos. Entra a iVox.com y búscanos como La Otra Realidad Radio. Todos los programas, a toda hora, en todo el mundo. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha La Otra Realidad, radio con la conducción de José Luis Fernández, todos los viernes a las 22 horas de Argentina, por Radio Libre FM 88.3 MHz, desde la ciudad de Santa Fe. Estamos para vos. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. La Otra Realidad Radio llega a la red social más importante del mundo por YouTube, todas las semanas en vivo. Búscanos como La Otra Realidad Santa Fe Argentina. Suscríbete, pone me gusta para estar juntos. Seguimos llegando a donde vos estás. Sumate. Si te apasiona el mundo del misterio y la historia,
no puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia, con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita fenomena-es.com y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, revista Fenómena. Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. Volvimos. La Otra Realidad Radio. Fin de espacio publicitario. Somos Radio Libre 88.3 MHz. Bueno, bien, ahí escuchamos entonces este resumen de lo que fue esta COP30 desarrollada en Belén, en la República Federativa del Brasil. Como siempre digo y como siempre ocurre, hay divergencias. Lamentablemente Estados Unidos no mandó delegación oficial, nuestro país tampoco. Saben ustedes que son dos gobiernos que no creen en el calentamiento global, no creen en el cambio climático, por lo tanto no participan de estas cumbres que también hay que reconocer no sirven de mucho. Está bien, usted dirá, pero algo hay que hacer, sí, en eso estamos de acuerdo, algo hay que hacer, pero convengamos que ya llevamos 30 y no se ha avanzado mucho, más allá de las declaraciones y las declamaciones que se hacen al final de cada cumbre, como ocurre cada vez que se corrige un evento. Bueno, ya estamos en el final del programa de hoy. Le agradecemos a Martín Enrique, en Radio Libre 88.3, a Raúl Chani aquí en La Otra Realidad Radio y a Karina González en la producción. Como así también a ustedes, que son parte fundamental de nuestro programa, porque si ustedes no estarían del otro lado, nosotros no estaríamos ahí. Yo los espero el próximo viernes, después de las 22 horas, para seguir descubriendo esto que tanto nos gusta y nos apasiona, que es La Otra Realidad, el programa de ovnis, fenómenos paranormales y otros temas de la ciudad de Santa Fe. Chao, hasta el viernes que viene. Llegamos al final. La próxima semana, más entrevistas, más testigos, nuevos casos y la información más reciente. La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Estás escuchando Radio Libre 88.3 MHz desde la ciudad de Santa Fe, Argentina.